«Perdóname, Señor», porque sabía lo que hacía y lo habría vuelto a hacer. La frase estaba escrita con tinta desteñida en el borde de una carta doblada muchas veces, el papel amarillento perfumado aún por un rostro que había llorado. La encontraron oculta entre las hojas de un libro de cuentas, doblada junto a un mechón de cabello oscuro. La hallaron años después, cuando las vigas de la hacienda crujieron por último y la casa fue vaciada por manos que ya no querían ver aquello que se había vivido allí. La carta conservó su voz como un fósforo que al encender revela la habitación entera. Culpa, confesión y una afirmación que no pedía redención sino apenas la constatación de una voluntad. Hacienda San Jerónimo quedaba anclada en la ladera de un valle que olía a cacao y a barro húmedo. De día, la luz del trópico febril se precipita sobre las tejas rojizas y el patio central. La noche lo cubría todo con un manto de insectos cantores y madera que exhalaba la última humedad del día. Allí, entre la ordenada geometría de los árboles de cacao y el laberinto de sombras bajo los aleros, vivía Beatriz Eugenia de Salazar y Mendoza, cuyo nombre en sociedad sonaba como una promesa cumplida. Dote respetable, linaje limpio, matrimonio con un coronel de apellido temido en 3 términos de comarca. Por fuera la casa la veía con mantillas impecables y manos siempre ocupadas en algo que no fuera deseo propio. Por dentro, Beatriz prosperaba en la pausa, en el gesto repetido que parecía darle forma a un alma vacía. El coronel Rodrigo Cifuentes era un hombre de maneras cortantes y gastos bien calculados. Sus botas atravesaban el patio como quien pisa sobre cuentas y ya no sobre hombres. Su autoridad se sostenía de decretos, de una voz que no admitía réplica y de una posesión que se manifestaba en el oído de la parroquia, en la mesa de los hacendados y en la alcoba que compartía con Beatriz como quien comparte una fachada. No hubo nunca en su matrimonio una conversación que no obedeciera al protocolo del rango. Beatriz aprendió a medir el afecto con la misma disciplina con que alguna vez midió la costura de un vestido. Como si fuera parte de la tarea cotidiana, una función que debía cumplirse sin disonancias. Beatriz había heredado una biblioteca de su padre, libros que olían a tinta y a curiosidad. Eran páginas guardadas en la penumbra de la sala, donde, al caer la siesta, la mujer se retiraba con la discreción de quien no pretende ser vista. Allí conoció otras voces, cartas de un liberal francés que hablaba de repúblicas, tratados de botánica, poemas que pretendían hurtar al corazón su secreto. Fueron esos libros los que le enseñaron a escuchar a sí misma, no porque le ofrecieran respuestas precisas, sino porque la práctica de leer la volvió hábil para ver lo que otros no querían nombrar. Cuando llegó la carreta con 4 esclavos, hombres enjutos, mujeres de ojos observadores, 2 niños que se aferraban a un brazo mayor con la súplica muda de quienes no comprenden del todo la pérdida, la hacienda percibió un corrimiento de polvo y órdenes. Traían consigo la respiración ajena de otros valles y el rumor de caminos recorridos en cadenas. Entre ellos había un hombre que no encajaba con las demás fisonomías que la memoria local guardaba de los esclavos. Tenía la espalda recta sin altivez, manos curtidas por trabajo más fino que la fuerza, pero sobre todo sus ojos eran verdes, un verde frío como río de invierno que no se esperaba en rostros nacidos en estas tierras. Ese color, inusitado, le robó a Beatriz el aliento por una fracción, y en ella algo se quebró que nada había conseguido quebrar hasta entonces: la pulida superficie de su impavidez. El hombre se llamó Mateo. El coronel asignó funciones con la rapidez de quien reparte cartas vencidas: un mulato para la cocina, una mujer para los cuidos de la casa señorial, 2 muchachos para las labores del campo, y a Mateo le encomendaron el cuidado de la administración doméstica. No porque el coronel viera en él una oportunidad de talento, era más bien la costumbre de quien quiere tener cerca aquello que comprende los números y la disciplina. Mateo movía las cuentas como quien conoce la lengua de la hacienda. La palabra del mayordomo era ley, y la ley se decía en términos de cacao, bestias y dinero. A Beatriz le parecía que aquel hombre, nuevo en la geografía de la casa,
Traía consigo un orden silencioso que la perturbaba por su pulcritud. Los primeros días fueron una sucesión de encuentros que evitaban decirse su nombre. Mateo trabajaba con discreción y eficacia, y Beatriz lo observaba desde el umbral de su rutina como si espiara uno de los textos prohibidos de su biblioteca. Lo veía ordenar cajas, transcribir entradas, comparar el peso del cacao con la cuenta de salida. Lo veía inclinarse sobre los cuadernos con una concentración que era lucha y misericordia a la vez. A veces, cuando la tarde llegaba pesada y el aroma del café comenzaba a invadir el corredor, Beatriz cruzaba sin querer la sombra que él proyectaba y su mano rozaba la de Mateo al ofrecer una bandeja o al recoger un libro caído. Fueron roces mínimos, brevísimos, que se anunciaban y se negaban. No hubo besos al principio. Hubo un intercambio de calor que la palabra no nombraba. Mateo no era silencioso por sumisión. Sus ojos hablaban más que su voz. Beatriz empezó a aprender, en esas miradas verdes, la puntuación de sus días. Había en ellos una calma que sabía de noche y de hambre y de lejanías. A veces, en la penumbra de la cocina, los esclavos comentaban en voz baja sobre el origen de Mateo. Nombres de pueblos, versiones de viajes, su educación en el trato con libros. A Beatriz le contaban que había servido en casas de la ciudad y que allí había aprendido a leer lo que otros consideraban simples cuentas. A Mateo se le reconocía un temple que no era vulgar. La casa empezó a inclinarse hacia él, como quien reconoce una pieza que derriba el equilibrio de un tablero, un detalle que trastorna la estrategia. En el silencio de su alcoba, Beatriz volvió a la carta que había leído una vez por curiosidad, empujada por ese eco de confesión que la frase inicial había dejado en la casa. El mechón de cabello escondido junto al papel todavía olía a lavanda de mujer y a humo de vela. Pensó en su propia vida como quien mira la superficie de un espejo antiguo. La imagen era correcta, pero la profundidad no hablaba. Pensó en su matrimonio como una construcción social, necesaria pero desprovista de plena sangre, y lentamente empezó a notar las costuras de una mentira, las cuentas que se cerraban sin preguntar, las compras que asomaban en los libros sin destinatario. Vivía en un mundo cuyos engranajes desconocía, porque la maquinaria se ocultaba detrás de alfombras y tapices. La primera duda no tuvo la forma de una sospecha, sino la de una fiebre baja. Algo de cacao se perdía, los números no cuadraban. El mayordomo antiguo, Eusebio, hombre mulato de manos amplias y mirada que había visto muchas cosechas, había muerto el año anterior dejando huecos de memoria. Su ausencia complicó el flujo de la hacienda. El coronel resolvía con faltas de palabra. Las cuentas se equilibrarán, decía, con una impaciencia que invitaba a la obediencia. Sin embargo, las noches del caserón comenzaron a llenarse de murmullos. Sirvientes que hablaban contra costumbre, muchachas que recogían trozos de plática y los guardaban para sí como si fueran fragmentos de fruta prohibida. Fue Mateo quien, con la humildad de quien tiene el deber de ordenar, abrió una de las puertas que la casa mantenía cerradas. Halló un libro de cuentas viejo, cosido a mano, con entradas que se repetían como un mal verso. Allí, entre las columnas de cacao exportado y pesos entregados, había una intervención nueva. Salidas que no coincidían con embarques, nombres que aparecían una y otra vez junto a sumas que no correspondían a salarios. Mateo fue paciente. No hizo ruido. Repasó las páginas al calor de la lámpara, escuchó los ruidos de la casa como quien escucha música y encuentra en ella el compás quebrado. No hizo sino notar e intentar corregir. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba con persistencia el tejado y la luz llenaba la sala de una tristeza pálida, Mateo llevó a Beatriz el cuaderno. Ella recordaba, con cierta vergüenza, la ocasión. Fue ella quien pidió que le mostrara cómo se registraban las entradas. Fue la curiosidad, la costumbre de una mujer que había aprendido a leer silencios, lo que la llevó a aquella mesa. Mateo desplegó las páginas y le señaló cifras y nombres con el dedo, como quien no propone acusación, sino claridad. Había allí movimientos que llevaban la firma de toda la casa, y también una línea que llevaba el sello del coronel, en tinta indeleble. «Mire», dijo Mateo,
No es que el cacao desaparezca como por arte de magia. Se le asigna a terceros, a comerciantes que figuran en papeles, y después no hay registro de que hayan pagado. A veces aparece la mercancía enviada a nombres que no vuelven a repetirse. La cuenta se sostiene con préstamos y con merma fingida. Beatriz escuchó y sintió el vértigo de una mujer que ve por primera vez la trastienda de su propia casa. Se habría esperado indignación en su pecho, y lo que encontró fue una mezcla incomprensible de ira y alivio. Ira contra el marido, contra el mundo que lo protegía. Alivio porque la duda había al fin nombre y forma. Mateo no acusó con piedad ni con altanería. Su ofrecimiento fue claro como un cuchillo. La información era poder, pero el poder no serviría sin alguien que lo supiera usar. Si quisiera, continuó él con voz serena, puedo demostrarlo. Hay correspondencias, un comprador en Santa Fe que aparece en los envíos, y un nombre de abogado que blanquea las transferencias. Si se consigna particular atención, el patrón quedaría sin posibilidad de defensa. Pero eso nos haría enemigos. Beatriz lo miró. La casa parecía contener el aire. Fuera, los esclavos amontonaban leña mientras se mojaban y reían con la risa interrumpida de aquellos que conocen la comedia de sobrevivir. Dentro, las manos de Beatriz temblaron ligeramente al sostener la página. «¿Y qué gana usted con eso?», preguntó ella en voz baja, como si pedir respuesta fuera a invadir un pacto no confirmado. Mateo no respondió con palabras fáciles. Su mirada, verde como un río helado, hizo un inventario breve. Ocupación, años, la posibilidad de ser vendido, la memoria de otros dueños que habían maltratado el pellejo. Había, en su historia, heridas y reservas, pero también había una deliberada comprensión de los números, de la justicia aplicada por los ruidos de un cuaderno. «Gano la verdad», dijo finalmente, «y la posibilidad de que esto deje de pasar, si lo que importa es la hacienda, que vuelva a su cauce, si lo que importa es la familia, que pueda vivir sin deuda. No tengo otra cosa que ofrecer salvo esto». La propuesta que siguió fue medida, peligrosa, como todas las cosas precisas. Mateo no hablaba de amores ni de gestas, sino de alianzas. Propuso exponer al coronel con pruebas y testigos adecuados, maniobrar con cuentas de la ciudad y con un nombre que todo lo podría sellar. Un comerciante de confianza en Santa Fe y un escribano que no temiera poner su firma. Beatriz escuchó y en un lugar bajo del pecho sintió una especie de respuesta que no sabía si era complicidad o contagio de la desesperación. Tal alianza implicaría que ella se colocara en el centro de un escándalo. La sociedad la miraría con ojos que buscaban manchas y que se alimentaban del rumor. Ella lo sabía. Su posición parecía sólida, pero era una estructura de barro. Sin embargo, en la balanza también estaba la posibilidad de recuperar para la hacienda una verdad que el coronel había vaciado en beneficio propio. La idea de la justicia, así como la idea del deseo, se cruzaron en su cabeza como dos rutas que la llevaban al mismo lugar. Una caída posible y otra liberación. No fue un pacto instantáneo. Hubo conversaciones veladas a la luz de la lámpara, intercambios de datos que no decían su nombre, visitas nocturnas a las habitaciones de archivo, hurgar entre facturas y papeles donde alguien había escondido dinero con la frialdad de quien no temiera a la eternidad. A cada paso, Beatriz sentía que la casa se transformaba bajo sus manos. Los pasillos parecían responder con un eco diferente. Los sirvientes cambiaban la manera en que la saludaban, y el coronel, siempre perceptivo a la alteración del honor público, mostró pequeños signos de nerviosismo que ella interpretó con la precisión de quien tiene que aprender la cartografía de la intriga. Eusebio, el mayordomo que quedaba como voz más antigua de San Jerónimo, se acercó a Beatriz en un crepúsculo sin palabras. Sus ojos, arrugados por años de trabajo, le devolvieron el gesto de complicidad sin preguntar. Era un compañero de certidumbres. Conocía el terreno, sabía cómo los nombres podían ocultar otras firmas. Su lealtad era de esos hombres que se sostienen en la casa y en el respeto por la palabra dada. Fue Eusebio quien sugirió que si había que empezar debía hacerse con discreción y con cuentas claras, que la información era la moneda de mayor valor y que no debía ser gastada a la ligera.
En una de esas noches, Beatriz despertó con el pulso alterado. La casa respiraba como si aguardara un veredicto. Caminó descalza por el corredor. El frío de la piedra le habló de otros inviernos y de decisiones que se toman en la quietud. Vio, a través de la ventana abierta, a Mateo malar una caja de cuentas mientras la luna empapaba su espalda de plata. Se acercó sin hacer ruido. La distancia entre ellos se redujo, pero no por un gesto de romance teatral, sino por una afinidad que crecía con la resolución de compartir un riesgo. Sus manos, al tocar las de él, no buscaron posesión, buscaron un anclaje. Fue entonces cuando Mateo, con voz apenas audible, le señaló una entrada en la que figuraba un nombre que pertenecía al coronel, pero con un añadido, una sigla que correspondía a cuentas personales. Estas, murmuró, son manejadas aparte. No se incluyen en la contabilidad de la hacienda. La precisión fue como una cuchillada. Si aquello era cierto, la diferencia entre el patrimonio familiar y el desfalco podía convertirse en evidencia. Beatriz supo que la línea que separaba su vida de la acusación era ahora un papel doblado sobre la mesa. Supo también que, al tocar ese papel, tocaba la posibilidad de mudarse a un lugar donde su nombre no fuera solo adorno, sino acción. Pero aún había algo más en la manera en que Mateo ofrecía la verdad. No lo hacía desde la inocencia, sino desde la urgencia. Había en sus ojos, además del verde del río, otra veta que relucía con el fuego de quien ha conocido la amenaza de la venta y la violencia. Fuera de la casa, los presentes del orgullo del coronel, los hacendados, los padres de familia, los curas de la parroquia, todos componían una red que protegería a su amigo cuando la tormenta viniera. Sin embargo, dentro de ese círculo cerrado, Beatriz intuía la posibilidad de una grieta que podría dejar pasar la luz. Llegó un día en que, tras varias comprobaciones oscuras y sigilosas, Mateo puso en las manos de Beatriz algo que nunca hubiera imaginado. Una prueba escrita con cifras y nombres, con la rúbrica que demostraba que aquel dinero había sido traspasado a cuentas externas. La tinta no mentía. Las palabras eran frías. Beatriz la sostuvo como quien recibe un objeto que decidirá su destino. Su corazón batió con la lentitud de un juramento. «Si lo desea», dijo Mateo, «podemos presentar esto ante el gobernador, pero la acción tendrá costo. Irá en contra de todo lo que usted ha sido enseñada a guardar. El honor, la reputación, el silencio de una dama». Ella pensó en su carta escondida y en la frase que había encontrado. No era una petición de perdón al divino, sino una constatación de la propia elección. Beatriz entendió en ese instante que su vida había sido una sucesión de respuestas ajenas. Al fin podía elegir una acción que la hiciera dueña de su nombre. Sea por justicia, por curiosidad, por deseo o por desesperación, aceptó. No fue una decisión apacible. La mente de Beatriz era consciente del precio. Pero cuando la noche coronaba la hacienda con su capa de secretos, ella y Mateo empezaron a trazar un mapa. ¿Quiénes debían testificar? ¿Cómo conseguir un escribano que aceptara registrar la denuncia? ¿De qué manera se podría presentar el libro de cuentas de modo que no fuese destruido por las manos cómplices? Todo era cálculo y fe a partes iguales. Ese mismo mes de lluvias arrancó la primera secuencia. Visitas a Santa Fe, cartas enviadas en sobres discretos, la llegada de un correo de tinta apagada que devolvió el nombre de un comerciante dispuesto a colaborar, y la presencia, en la oscuridad de la noche, de Eusebio llevando sellos y hojas a escondidas. Cada acto era una piedra que se colocaba en la construcción de la acusación. A medida que avanzaban, Beatriz se descubría en zonas de su alma que jamás antes había pisado. Descubrió que su deseo por Mateo no era solo secreto físico, sino una afinidad moral. Admiraba su rectitud, su modo de reparar la injusticia con la mínima exposición posible, su capacidad de poner palabras donde la casa había puesto silencio. Pero también había otra fuerza, más peligrosa, la idea de la venganza, esa cálida tentación que invita a igualar las faltas con humillaciones. Si la mano que había vaciado la hacienda era el coronel, exponerlo sería sacudir el orden de muchas vidas. Sería, quizá,
propiciar la caída de una familia y de una posición que, en el fondo, sostenía a todo un entramado de gente. En la cocina, entre las ollas y las brasas, se hablaba en voz baja. Las mujeres que allí trabajaban compartían historias sobre ventas y apellidos. Entre los esclavos, la noticia corría como una marea, que la señora intentaría algo, que había una alianza con el hombre de ojos verdes. No se trataba solo de chismes, era la noticia de que una mujer de la casa principal se abría a la transgresión de los límites sociales. Las reacciones fueron variadas. Gratitud en quienes veían en la acción la esperanza de mejores condiciones, miedo en quienes sabían que la represalia podía ser salvaje, abstención en quienes preferían su seguridad al rumor de justicia. Un mediodía, el coronel llegó de visita a la sala con la risa como arma. Traía noticias de cabildo, pedidos del virrey y, sin saberlo, la evidencia que Beatriz y Mateo habían empezado a reunir. La conversación fue superficial, como siempre. El coronel habló de su ruta a Cartagena, del estado de caminos y de la necesidad de mantener la casa en orden. Fue una actuación del poder, y como toda actuación, dejó al descubierto pequeñas fisuras. Una mano que apretaba la copa con demasiada fuerza. Una frase que repetía la idea de hacer lo que fuera necesario por la reputación. Beatriz contuvo la respiración, y en el fondo supo que el tiempo para la presentación se acercaba. A medianoche, sentados ante la lámpara, intercambiaron la última pieza de prueba, un recibo cuyo sello llevaba la firma del coronel. Era la llave necesaria. La mano de Beatriz posó el mechón de cabello sobre el papel y pensó en la insensatez de aquello que estaba haciendo. No habló de amor pleno, ni de restitución inmediata. Habló de un acto necesario, por el que estaría dispuesta a perder su forma social en aras de una verdad que creía justa. Mateo, por su parte, no prometió libertad ni protectorado. Prometió compañía en la acción y un plan para la fuga si la reacción se agravaba. Y entonces, como quien pronuncia una sentencia que no volverá atrás, Beatriz respiró. Tenía en las manos no solo el papel que demostraría la malversación, sino algo más peligroso: la convicción de que su vida podía ocupar el centro de una historia que no había querido escribir. Afuera la lluvia parecía detenerse, como si la hacienda entera contuviera el aliento ante la posibilidad de un nuevo amanecer o de una noche más larga. Si esta historia te habla, suscríbete y cuéntame desde dónde nos lees. La maquinaria empezó a moverse con una lentitud tensa. Cartas cruzaron caminos, se solicitaron certificados, y un abogado de la ciudad, de reputación conciliadora, aceptó servir de puente para presentar las pruebas ante el gobernador. Beatriz, por primera vez desde su matrimonio, sintió que su nombre tenía peso propio fuera de la etiqueta que le había sido impuesta. Redactó con manos que temblaban la nota que pediría audiencia al gobernador Joaquín de la Hoz, quien era conocido en la provincia por su habilidad para resolver escándalos que podían manchar la honra real. Sabía que cualquier paso en falso podía costarle la ruina social y, sin embargo, algo en su estómago celebraba la posibilidad de poner fin a la larga gracia con que se había permitido a su marido robar aquello que no le correspondía. A la mañana siguiente, la casa amaneció distinta. Había en los pasillos un murmullo contenido, como si todos esperaran un decreto. En el establo, los caballos relinchaban impacientes. El coronel, ajeno a las intrigas que se tramaban, montó su caballo para una inspección en la plantación. Ese día la distancia entre ellos se acrecentó y se llenó de una tensión agresiva que a veces explota sin ruido hasta romperlo todo. Y así en los días que siguieron, las cosas tomaron la apariencia de un teatro. Cada gesto, cada orden, cada palabra dicha en público podía ser interpretada como movimiento de una historia que aún no se revelaba. Beatriz aprendió a tomar la mirada ajena como una posibilidad de lectura, y en secreto palmeaba la espalda del cuaderno de cuentas como quien acaricia una herida que, de curarse, sanará para muchos. Mateo, por su parte, seguía cumpliendo con sus funciones como si nada ocurriera, pero en la profundidad de sus párpados se advertía un fuego contenido, la misma luz que había visto primero Beatriz. La casa,
que había existido durante años como una institución de rutina, de respeto y de temor, empezaba a vibrar con la incertidumbre de un futuro que podía o no confirmarse. Y en aquel latido, el deseo encontraba su propio tiempo, no un deseo de conquista, sino el deseo por la rectitud compartida, por la comprensión mutua que dos seres podían ofrecerse cuando el mundo alrededor se desmoronaba. Beatriz sabía que iba hacia un punto de no retorno. Sabía también que en su corazón algo había elegido ya, la posibilidad de derribar la red que cubría el robo y la mentira. Pero la casa no permitiría que nada ocurriera sin defenderse. La sociedad, el coronel y la iglesia tenían sus propias manos para enmendar las transgresiones. Y en esas manos residía el peligro mayor. Contra ellas cualquier esperanza podía ser aplastada y la rebeldía perseguida con severidad. Aún quedaban por delante las primeras escenas públicas, la cena con el gobernador, la reacción de los hacendados y el virrey, los intentos del doctor Sarmiento por blindar una versión oficial. Pero esas eran ascuas por venir, y allí, en el umbral que separaba la conspiración y su manifestación, Beatriz y Mateo se preparaban. Entre papeles, miradas y el olor a cera quemada, la alianza tomaba forma. Y en algún punto de esa cofradía peligrosa nació también la semilla de otra vida. Sin la intención manifiesta de nadie, en una madrugada de vigilia y complicidad, Beatriz concibió la posibilidad de un hijo que sería testigo de una caída o de una redención. La noticia de esa fragilidad callada aún no había brotado al mundo. Lo que era público por el momento eran las señales. La carta escrita en la penumbra, el libro de cuentas escondido, el hombre de ojos verdes que movía el destino de una hacienda con la calma de quien conoce la cifra exacta del riesgo. Y en la noche que siguió a estas revelaciones, la casa entera se preparó para el rumor que la cerradura estaba a punto de expulsar. La primera carta formal ya había partido hacia la ciudad. La mano que la firmó era la de una mujer que, por primera vez, supo que elegir podía equivaler a caer o alzar vuelo. La cena con el gobernador se preparó como si fuera un teatro. La mesa larga pulida hasta el brillo del sacrificio, las candelas que combatían la humedad de la noche, la porcelana dispuesta en compases de autoridad. Llegó don Joaquín de la Hoz con su mujer, doña Mercedes, envuelta en encajes y una sonrisa calculada. Los vecinos, entre ellos don Fernando Restrepo, tomaron asiento con la soberbia de quien juzga los pequeños crímenes ajenos y olvida los propios. El coronel Rodrigo, con galones relucientes y la voz templada por la costumbre de mandar, ocupó el lugar de honor. Beatriz entró como siempre, una figura ceñida por la etiqueta, pero algo en su paso había cambiado. La espalda conservaba la elegancia, pero en el gesto había un filo que antes no existía. El plan, concebido en noches de lámpara y cuentas compartidas, dependía de un hilo fino, la presencia de un comerciante de Santa Fe que por papel y palabra confirmaría transferencias. No era teatralidad vana, era más bien la exposición de un tejido que el coronel había urdido con la confianza de quien cree la lealtad eterna. Beatriz había pedido que se sirviera cierto vino. Había dispuesto el sitio frente a ella para que la vista se posara en los papeles que hasta entonces dormían en la sombra de un arcón. La conversación inicial fue un intercambio de rituales. El gobernador habló de caminos y de impuestos. Doña Mercedes elogió la hospitalidad de San Jerónimo. Los hacendados compartieron trivias sobre cosechas. Rodrigo, que había esperado encontrar aliados y admiradores, ejecutó su papel con esa sonrisa que a veces esconde un puñal. Pero la mesa ya no pertenecía solo a la costumbre. A la mitad del convite, Beatriz tomó un sobre modesto, entregado por el abogado conciliador con la discreción que solo el secreto conoce, y lo abrió con manos que no temblaron al hacerlo, porque la determinación había hecho suya la calma. «Mi señor gobernador», dijo, «traigo noticias que atañen a la administración de esta hacienda. No es una petición trivial ni una confidencia sin prueba. Es una rendición de cuentas». El murmullo fue inmediato. Rodrigo palideció en la sombra de su orgullo. Don Joaquín ladeó la cabeza con la curiosidad de quien huele una novedad peligrosa. Beatriz
Extendió el libro de cuentas, sus páginas abiertas como una ventana que no admite cortinas. Mateos, con la sobriedad que lo había hecho indispensable, pasó al frente y con la sencillez de quien pronuncia cosas que son en sí mismas verdad, señaló las partidas. El comerciante de Santa Fe habló con voz medida, explicó transferencias, reconoció haber recibido cacao en nombre de terceras personas y confesó que, después de su firma, los pagos no habían existido. El escribano, después de revisar sellos, corroboró la presencia de firmas y marcas que parecían apuntar a cuentas desvinculadas de la hacienda. Los nombres apuntados en las columnas coincidían con facturas posteriores que pasaban por intermediarios. No era un rumor, era una máquina de cifras donde cada engranaje mostraba la huella del coronel. La humillación pública fue lenta, certera, mirada por mirada, gesto por gesto. El mundo que el coronel creía dueño se deshacía como barro al que le falta agua. Los hacendados que antes sonreían se tornaron cautelosos. Don Fernando, que había competido con Rodrigo por contratos y favores, adoptó una expresión que alternaba entre la oportunidad y la aparente consternación. El gobernador mantuvo apariencia de magistrado, pero en su rostro se leía el cálculo de quien no desea problemas que alcancen la corte. Fue entonces cuando el orgullo, herido, desplegó su violencia. Rodrigo, ya fuera de sí, llamó en voz baja a dos hombres de confianza. En su garganta ardía la rabia de quien ve tambalear no solo su nombre, sino su inversión de años. La orden fue breve, dicha con palabras que se escondían detrás de la diplomacia. Que se ocupe del problema. Nadie oyó la frase como amenaza formal, pero la intención fue clara para quienes la conocían. Mateo representaba ahora un símbolo peligroso, y los símbolos, cuando son adquiridos por aquellos que mandan, deben ser castigados o exterminados. Aquella noche, cuando la mesa se vació de invitados y la casa retrocedió a una respiración más propia, el intento se consumó. Alguien merodeó por la caballeriza, dos hombres se acercaron a la pieza donde Mateo dormía, y la violencia que no se declara en la luz se intentó ejecutar en la penumbra. No hubo gusto en la acción, solo una decisión práctica, fría. Pero la casa tiene oídos, y la fidelidad trabaja en direcciones inesperadas. Eusebio, que había sido servidor del lugar más años que la memoria del coronel, sospechó el movimiento y se interpuso. La intervención fue brusca, sin heroísmos líricos, con el cansancio y la urgencia que poseen los que conocen las vías para salvar una vida. Gritos lejanos, pasos apresurados, el chirrido de una puerta que se cierra. Mateo fue sacado de la habitación y ocultado en la despensa de la cocina, cubierto por mantas y por la confusión de hombres que pensaban todavía, con la lógica de sobrevivir a costillas, de la violencia ajena. Beatriz, que había sentido la tensión en la mesa como un escalofrío, bajó las escaleras en bata y con la antorcha en la mano. No hubo palabras grandilocuentes. Hubo un choque seco de miradas con Rodrigo, en el que se dijeron muchas cosas sin voz. Él, incapaz de tolerar la desobediencia pública de crear un escándalo que lo mostrara deshonesto, le lanzó un ultimátum que sonó como sentencia. Vendrá la limpieza. Todo aquello que estorbe será retirado. Esta casa no puede permitirse mancha. La frase incluía la posibilidad de vender a Mateo, una mercancía humana convertida en solución. No, fue todo cuanto Beatriz dijo, y no fue un gesto de delicadeza, sino una barrera de decisión. Su frialdad ya no era servil, era firme. Sabía en ese instante el precio que pagaría. El intento de asesinato fallido no fue olvidado por la casa. Se organizó un silencio conspirativo. Se tomaron medidas. Mateo fue escondido en las tierras lejanas, custodiado por los campesinos que habían aprendido a respetar su temple. Eusebio, con la sabiduría de quien guarda secretos, fue el puente que permitió a Mateo no solo vivir, sino también articular la defensa que se avecinaba. Pero la violencia llamada por el coronel significaba otra cosa, un jaque social que debía liquidarse con leyes y recursos. Y allí comenzó la maquinaria de la postergación, la contratación del doctor Sarmiento. Ignacio Sarmiento, hombre de bata blanca con modales de sala y bolsas en los ojos que delataban noches de vino,
ofreció su instrumentalidad a Rodrigo. Era conocido por su disposición a escribir dictámenes convenientes, a cambiar el diagnóstico según la paga, y por ello su concurso no sorprendió. El doctor fue nombrado para evaluar si Mateo era apto para el trabajo, si su conducta representaba riesgo para la moral de la casa y si algún defecto físico justificaba la venta para cubrir deudas. La corrupción sanitaria, en el tiempo en que la ciencia convivía con la conveniencia, encontró su lugar en la estrategia del coronel. Pero la alianza de Beatriz y Mateo respondió en dos frentes: la legalidad y la prueba. Los papeles, los sellos, el escribano, todo eso que había servido de lenguaje frío para la acusación, se usó de nuevo con minuciosidad. Se pidió audiencia en la gobernación, y esta vez don Joaquín no pudo hacerse el desentendido. La prueba era sólida, y la administración respondía cuando el riesgo de escándalo alcanzaba niveles que podían perjudicar al gobernador ante la corona. Se desplegaron procedimientos, comparecencias ante oficiales, testimonios con voz modulada y la posibilidad real de que Rodrigo respondiera por malversación. La reacción de la iglesia fue paralela y no menos potente. Padre Anselmo, cura párroco con la sotana aún impregnada de incienso, observó el escándalo con una mezcla de perplejidad y temor. La iglesia mantenía el control de la moral y la reputación. Una mujer acusada públicamente, que no solo señalaba al marido, sino que se alió con el esclavo, se convertía en un problema para la estabilidad social que la institución prefería evitar. Las murmuraciones sobre pecado, deshonra y la necesidad de reparar con penitencia fueron inmediatas. No se hablaba de leyes civiles únicamente, se hablaba de la honra que, según muchos, solo la Iglesia podía restaurar mediante actos de contrición. Aún así, el peso de la evidencia, cuando está bien dispuesto, no siempre puede ser vencido por la palabra. Los soldados llegaron a la hacienda una mañana gris, hombres de uniforme que obedecían órdenes del gobernador. Iban a arrestar al coronel Rodrigo Cifuentes por malversación y fraude administrativo. No fue una escena de boato cinematográfico, fue una operación fría, con lectura de cargos y esposas de cuero. Rodrigo gritó su inocencia, pidió la intervención de doña Mercedes, de don Fernando, de cualquier vecino que mantuviera su lealtad. Pero la ley, a la vez que una cuerda que ata, también puede desenmascarar. La detención no significó el final del conflicto. Para muchos, la caída del coronel fue una confirmación de verdades calladas. Para otros, un escándalo que exigía reparación. Los hacendados comenzaron a discusiones que fueron menos por justicia y más por preservación de posición. Habría que dividir la hacienda, reacomodar inversiones, garantizar que el caos no alcanzara el mercado. Además, quienes habían sido perdedores por años sintieron una mezcla de alivio y repulsión ante la idea de que la esposa acusadora, mujer de linaje, hubiera roto el tejido social. Beatriz, por su parte, estaba en el ojo del huracán. Su exposición no solo había puesto al coronel en jaque, había convertido su nombre en un emblema de transgresión. Algunos la vieron como valiente, otros como impía. Padre Anselmo exigió una audiencia en la sacristía. La comunidad clerical debatía la conveniencia de imponer penitencias públicas. Doña Mercedes, por su parte, vio su propia posición amenazada. La esposabilidad social se había quebrado. La dama era astuta. No mostró gran compasión. En la plaza los murmullos tomaban formas distintas, en las bocas de mujeres que sostenían mantillas y recelos, en la de hombres que veían en la caída de Rodrigo la posibilidad de trepar un peldaño. En el estrado público, frente al gobernador y al escribano, Beatriz presentó lo que se requería: el libro de cuentas, cartas selladas y el testimonio del comerciante. La firma del escribano y la rúbrica del abogado fueron la tinta que convertiría la indignación en documento. El gobernador, obligado por la obligación de mantener el orden, determinó la apertura de sumario. Rodrigo fue llevado a la cárcel de la administración. Sus propiedades quedaron sujetas a la intervención. No era una absolución, era el inicio de una batalla que tendría más frentes que uno. La manumisión se tornó entonces no solo en una cuestión de conciencia, sino en un acto político. Mateos, con la gravitación de la humillación pública
y la posibilidad de ser vendido como respuesta desesperada del coronel, había asistido a la audiencia a través de mensajes transmitidos por Eusebio y por campesinos fieles. Beatriz, consciente de que su acción debía proteger no solo la hacienda sino la vida de quien había preferido la verdad antes que el silencio, comenzó los trámites para manumitir a Mateo. El acto no fue simbólico, requirió la presencia de escribanos, testigos y sobre todo la voluntad pública de asumir la acción. La noche de la firma fue una liturgia pequeña y enfermiza, jirones de luz, manos que temblaban, el sello que marcó la libertad de un hombre hecho mercancía. El documento no anulaba las heridas de la condición anterior. Las cicatrices del trato en la plantación persistían. Sin embargo, un papel con firma tenía poder en el mundo de entonces. La manumisión figuró en los registros y fue sellada por el escribano. Algunos de los sirvientes aplaudieron con la alegría contenida de los que celebran una vida salvada. Otros callaron, conscientes de que la rebeldía traería una represalia aún mayor. Con la formalidad hecha, Mateo pudo incorporarse de forma distinta en la vida de la hacienda. No obstante, la victoria tuvo un sabor agrio. La sociedad reaccionó con violencia, no siempre física, pero sí institucional. Don Fernando encabezó el boicot a la venta de cacao de San Jerónimo. Otros propietarios cerraron acuerdos comerciales entre sí para no comprar a quien había dado cobijo a la insurrección de costumbres. La parroquia enfatizó la idea de reparación. Era necesario que la mujer presentara penitencia. Los comerciantes de Santa Fe, si bien algunos habían colaborado, temían pérdidas futuras y se alejaron. La casa de Beatriz, antes sostenida por redes, comenzó a tambalearse como si el viento del escándalo quisiera derribar sus muros. Entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. Una real cédula venida desde la corte, o al menos la posibilidad de la intervención del virrey, amenazaba con poner orden en nombre del imperio. El abogado que había servido de puente advirtió que, en el procedimiento, se abriría una revisión del acto de manumisión. La corona podía dudar de la regularidad del trámite si se demostraba que se había cometido alguna irregularidad formal. Empezaron las cartas oficiales, y la posibilidad de que un hijo nacido de la unión entre la mujer del coronel y el hombre manumitido se convirtiera en foco de disputa legal comenzó a tomar forma. Beatriz, que ya había perdido la cotidianidad del hogar por la acción que inició, dio a luz en una madrugada de humedad. No fue una escena de ternura fácil, fue un alumbramiento de supervivencia. Dolor, voces que se desvanecen, y luego el llanto de una criatura que, desde el primer aliento, unió dos mundos. El niño tenía la piel mezclada, los rasgos que heredaba del padre y de la madre, y sobre todo, los ojos que nadie olvidaría. No eran verdes como los de Mateo, pero reflejaban una mezcla. Para muchos, el nacimiento potenció el escándalo. La descendencia de la señora y del esclavo era una afrenta a la claridad de la línea social. Para otros, fue una esperanza tangible. La respuesta institucional no se hizo esperar. El coronel, aún preso pero con la furia intacta, lanzó una campaña para que el gobernador impugnara la manumisión y solicitara la custodia del niño como bien que debía proteger la moral y la propiedad. Se presentaron testigos que afirmaron irregularidades, algunos claramente amañados, otros por miedo. El doctor Sarmiento, fiel a su antiguo patrón, redactó un informe que pretendía sugerir que el estado mental de Mateo era inestable y que, por tanto, su libertad pondría en riesgo al menor. Fueron argumentos de apariencia técnica que buscaban justificar decisiones de corte utilitario. La decisión del gobernador osciló entre lo que dictaban las pruebas y la presión social. Necesitaba mantener la estabilidad de la provincia y al mismo tiempo no provocar un enfrentamiento con aquellos que manejaban la economía y la influencia. Finalmente, se dictó una medida transitoria. La manumisión quedaría sujeta a revisión por la audiencia y el niño debía permanecer bajo custodia temporal en la hacienda hasta que la autoridad superior resolviera. Fue un término administrativo que, para muchos, sonó a sentencia.
Para Beatriz supuso la percepción inmediata de que su elección había encendido una maquinaria que no pensaba detenerse. Mateo, temiendo por la seguridad del niño y de sí mismo, tomó la decisión más dolorosa: huir. No fue una escapada improvisada, fue un plan urdido con la exactitud de quien conoce la estratagema de la clandestinidad. Eusebio y algunos campesinos de confianza organizaron la ruta: embarcar en una barca hacia la costa, cambiar de nombre, y desde Cartagena, donde la multitud y el tráfico de puerto ofrecían más anonimato, buscar nuevas manos protectoras. La noche de la fuga, la luna apenas punteó la superficie del río. Los remos cortaron la bruma como si cortaran una tela. Mateo se fue con el hijo entre los brazos, con el mechón enrollado en un paño y con el libro de cuentas que, de algún modo, siempre parecía pesar más que el oro. Antes de partir, en un gesto que no fue declarativo sino contiguo, dejó a Beatriz una nota atada a la empuñadura del timón. Unas palabras que no pedían perdón ni promesas, solo la certeza de que el niño viviría. La huida fue real y terrible. El coronel, al enterarse de la ausencia, sintió la doble humillación de ver escapar lo que había querido castigar y la impotencia de su propio fracaso. Su rabia se volvió paisaje. Buscó vendetas por todos lados, culpó a doña Mercedes de la vergüenza y se lanzó a tramitar reclamaciones que, sin embargo, de poco le valieron. Rodrigo, que había perdido el control público, se encontraba ahora con la cárcel, la confiscación de bienes y una reputación herida. En lo íntimo, la derrota le supo a ruina. Para Beatriz, la fuga de Mateo fue la confirmación de un destino que había elegido y que ahora debía sostener con las manos vacías de consuelo. No corrió tras ellos, lo sabía inútil. Sus actos habían precipitado el hecho, y ahora debía asumir la consecuencia. El tribunal que siguió no fue solo civil, fue social. La prensa de papel del lugar, esas hojas sueltas que recogen murmuraciones con el rigor de la curiosidad, habló de exceso de la señora y de la negligencia de la casa. El obispo discutió en su despacho con el gobernador la conveniencia de imponer un castigo ejemplar que reconciliara a la corona con la moral de sus súbditos. La recomendación fue al final clara: Beatriz debía ser apartada. No fue un juicio con testimonios heroicos, fue una condena social envuelta en la etiqueta de la corrección. Beatriz fue confinada, no en una mazmorra, sino en un clausura moral que la privó de la vida pública. La alternativa que le plantearon: ingresar en un convento y contratar su retiro como forma de reparación. Para algunos, aquello que parecía piedad no fue más que la manera conveniente de silenciar a una mujer que había osado desafiar las reglas. Para Beatriz, que conocía de libros los pasajes de la penitencia, el ofrecimiento fue un collar con dos argollas, una de libertad material, otra de humillación espiritual. Ella aceptó, no por cobardía, sino por una estrategia que buscaba preservar algo aún irrenunciable: la posibilidad de escribir con su silencio una suerte de resistencia. La hacienda fue intervenida. Se vendió parte de la cosecha, y algunos terrenos fueron rematados para cubrir las deudas que las investigaciones judiciales habían descubierto. El boicot de los hacendados, junto con la pérdida de contratos, dejó a San Jerónimo en un estado de desmantelamiento que hizo eco por los años siguientes. La casa, aquella que había sostenido capas de secretos y de lecturas en la penumbra, comenzó a ser vaciada poco a poco. Cuadros vendidos, muebles subastados, el arcón de los papeles trasladado a una bodega municipal. Fue una ruina ordenada por el procedimiento legal, aunque lo que realmente quemaba era la reputación. Beatriz se encontró entonces en una celda de paredes blancas donde la luz era medida y el tiempo una sucesión de campanadas. No era cárcel de hierro, pero sí prisión de olvido. Trabajó en el bordado del reclinatorio, rezó las oraciones que le impusieron y dejó que el mundo exterior la mirara como una mujer arrepentida cuya historia servía de lectura moral para las tardes de espera. Aún así, dentro de su voluntad, hubo una resistencia muda. Guardó en un doble fondo de una caja de madera el mechón de cabello que siempre la conectó con la ternura y la culpabilidad. Allí también dejó la carta,
esa misma que años después se encontraría doblada, y unas frases que no pedían perdón a Dios, sino que constaban una elección, la de actuar. La frase que escribió con tinta distinta y mano que ya no se movía con la misma firmeza, fue la que hallaron en el borde del pergamino. Perdóname, Señor, porque sabía lo que hacía y lo habría vuelto a hacer. No era un ruego, era una confesión que guardaba intención. En Cartagena, lejos del rumor que aún maldecía a San Jerónimo, Mateo encontró refugio. Empezó por esconderse, buscarse, remarcarse como otro nombre y aprender a ser hombre en la ciudad de Puerto, donde la mezcla es costumbre y la memoria, a veces, se disuelve en la cantidad. Trabajó en muelles, en almacenes, cambió sus ropas y su paso hasta que la vida le permitió respirar con menos miedo. La infancia del niño, cuyo nombre fue Mateo en honor de su padre, se desarrolló entre calles de piedra y un mar que enseñaba la levedad de la distancia. Creció con la historia en pañales, con el relato de su padre como un secreto que lo protegía y lo instruía. Su madre quedaría lejos en la memoria más que en la presencia, y las cartas que Mateo envió a San Jerónimo se perdieron en alguna administración que no quiso entregarlas. Años más tarde, la vida en Cartagena le dio al hijo la posibilidad de estudiar con maestros que reconocieron en él algo más que sangre, talento, curiosidad, la pasión por enseñar. Mateo el Libre, como sería conocido, se convirtió en maestro en una escuela pequeña, donde los niños aprendían a leer y a contar. Fundó un aula que olía a polvo y a tiza, con una mesa de madera, un pizarrón rudimentario y libros prestados por quienes entendían que la educación es una semilla que hace surgir otras vidas. Su voz en la clase, pausada, era la de quien conoce la necesidad de mantener la mirada fija en el camino para no perder la ruta. En sus lecciones, a veces, citaba con discreción pasajes que hablaban de libertad, de derechos, de la dignidad de cada humano. No predicaba odio ni venganza, enseñaba a nombrar el mundo para poder vivir en él. La vida de Mateo, hijo, fue también la de quien conserva reliquias, el mechón, la carta, las minutas del libro de cuentas que su padre había salvado de la intervención directa. Fueron objetos que viajaron con él y que guardó como quien atesora fósforos para encender fuego en noches largas. Con el paso de los años, y cuando la ciudad se vio tocada por cambios y por pequeñas revueltas, Mateo el Libre decidió, un día, que escribiría la historia que le contaron. No una gesta heroica, no una hagiografía, sino un relato en voz baja que expusiera las decisiones, las grietas y los costos de aquellos que eligieron. El 1816 estaba marcado por sus propias ajadas certezas. El horizonte político se movía. Los diálogos sobre la libertad ganaban nuevos tonos, y las prácticas coloniales eran ya discutidas con la ferocidad de quien se ha cansado de soportar. En una habitación pequeña junto al puerto, con el salitre dibujando formas en los marcos de la ventana, Mateo hijo abrió la caja donde guardaba la carta y el mechón. Puso la carta sobre la mesa y leyó la frase inicial con el respeto que merece una confesión. Perdóname, Señor, porque sabía lo que hacía y lo habría vuelto a hacer. Sus dedos rozaron la letra, la tinta, la textura del papel que había viajado entre manos diversas. Allí comprendió que el acto de su madre no podía reducirse a la condena o la gloria. Era una decisión moral tomada dentro de una trama desesperada y valiente a la vez. En su cuaderno, Mateo escribió no solo la historia de los hechos, sino la de los silencios que preceden a ellos. Escribió sobre cómo la vida de la hacienda se sostenía de nombres que no se pronunciaban, sobre las contabilidades que servían para disfrazar saqueos y sobre la posibilidad de que una mujer rompiera con la trama. No ocultó las contradicciones. Habló de la culpa y del orgullo, de la sed de justicia y de la humillación que esa justicia puede generar. Narró la fuga, la huida con el niño, el mar que lo ocultó. Contó con ternura el alcurnia de Eusebio, la corrupción del doctor Sarmiento, la mediocridad del gobierno que aplaca y calla según convenga. Sus palabras no fueron una venganza contra aquellos que habían causado dolor. Fueron la voluntad de preservar memoria para que otros aprendieran. En la escuela de Cartagena,
Cuando los niños preguntaban por qué se debía leer la historia, Mateo les respondía que las historias enseñan el precio de las libertades conquistadas y que, a veces, las decisiones de una mujer o de un esclavo son semillas de cambios que no se comprenden en su instante. El epílogo de esa vida no fue un cierre rotundo, sino la forma en que los actos se diseminan. Beatriz murió tiempo después, en la clausura que la contuvo. Su final no fue melodramático. Murió con la serenidad de quien supo que había elegido, y que los demás pagarían por esa elección con murmullos o con alabanzas, según el bando desde el cual se mirara. Rodrigo, por su parte, vivió sus últimos años entre la humillación pública y la nostalgia por un control perdido. La cárcel y la expulsión de la comunidad fueron su compañía. Mateo, el hombre de ojos verdes, vivió para ver a su hijo convertirse en maestro. Su historia no se volvió mito, sino recuerdo. Murió en Cartagena, en una casa pequeña, mirando al mar con la calma de quien sabe que hizo lo que pudo para salvar aquello que más quería, su sangre, su dignidad. En el litoral, su nombre se pronuncia a veces en susurros de respeto. La carta y el mechón, guardados por Mateo hijo y más tarde por su nieto, se convirtieron en reliquias familiares que circulaban en cautela. Los documentos del libro de cuentas, reescritos y copiados, fueron también memoria, prueba de que los actos cotidianos de registro pueden convertirse en instrumentos de justicia. La hacienda de San Jerónimo cambió de dueños, se partió en parcelas, y la sombra de su pasado quedó como lo que toda casa antigua conserva. Historias que las tablas no dejan salir si no las preguntas las obligan. Si hay en este relato una lección, no es la de exaltar sacrificios ni glorificar transgresiones sin costo. Es la constatación de que la libertad puede nacer de decisiones que asumen consecuencias, de que la memoria es una herramienta que permite reconstruir el mundo y que la justicia no siempre llega indemne de quien la impulsa. Beatriz, con su frase escrita y su vida doblegada por la reacción social, fue y no fue mártir. Fue una mujer que escogió el riesgo y padeció por ello. Mateo, con sus ojos verdes, fue y no fue héroe. Fue un hombre que prefirió la verdad y huyó para proteger lo que más amaba. En la última página del cuaderno de Mateo hijo, tras la narración de los trámites, las huidas, los juicios y los silencios, quedó una pregunta que el maestro dirigía a sus lectores y a sus alumnos. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre mantener un orden injusto o romperlo a costa de todo lo que posees? No esperaba una respuesta unívoca. Sabía que la vida plantea dilemas y que nadie sale limpio de la lucha por la dignidad. La carta fue cerrada y guardada una vez más. Años después, quién sabe, alguien la encontró entre papeles de fuerzas diversas, repitió la frase y la leyó en voz alta. La frase, esa misma que abrió la historia, se mantuvo: «Perdóname, Señor, porque sabía lo que hacía y lo habría vuelto a hacer». No pedía indulgencia, se presentaba como testimonio. Era en su modesta atadura la memoria de decisiones que cambiaron un valle de cacao y la vida de quienes lo habitaban. Y así termina la historia que comenzó con un mechón y un cuaderno. No con la imagen de una victoria total, sino con la constatación de la semilla. Una elección humana que, por imperfecta que fuera, sembró algo que creció en la forma de un hijo que enseñó a otros a leer y a contar. No hubo redención heroica ni calamidad absoluta. Hubo consecuencias y decisiones, dolores y ternuras, un paisaje de pérdidas y resistencias que, con el tiempo, se convirtió en relato. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Beatriz? Comenta abajo y comparte desde donde nos lees.